Hola, hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, profe. Poquitos hay colgados, oye. Esperemos unos minutitos. Estoy. ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya. Bien, yo les mandé, me activaron Moodle, subí las actividades que hemos desarrollado hasta ahora. ¿Han podido acceder a Moodle? Sí, profe, yo vi su Moodle y sí descargué las cosas y hasta subí la tarea por ahí. Ah, súper bien, recién subí la tarea. Ya. Yo igual subí la tarea, profe. Ya. Bueno, vamos a iniciar esta actividad. Vamos a ver si me funciona esto. Ahí está. Ya, ¿ven bien?
Sí se ve. Perfecto. A ver, deja ver unos detallitos aquí. Bueno, hoy día iniciamos el análisis más específico de las estrategias. Hemos usado a Mendel como elemento interesante histórico, porque es el que crea la teoría contemporánea de un ámbito importante de la ciencia, que es la genética. Y vamos a iniciar una serie de sesiones en donde vamos a estar haciendo investigación con un simulador que es el CGS Lab. Les daré una tarea, ya me decían que la habían recibido. El informe lo realizan trabajo por grupo, 3 o menos estudiantes. Cada estudiante abre una cuenta como grupo en el simulador. Y también pueden ensayar de modo individual, pero la tarea es con la cuenta que ustedes abren como grupo en el simulador. Y el informe lo suben a la Moodle. Basta con que un integrante del grupo suba el informe y yo lo recibo. Y como les decía, yo uso una escala formativa de evaluación de 4 términos más 1: excelente, bueno, regular, malo, no entregado. Y el excelente 4 puntos, bueno 3, regular 2. Malo 1 y no entregado 0. Yo usualmente para estos tipos de cursos no hago pruebas con notas, sino que transformo estos informes, sumo los puntajes y esos puntajes totales dan y generan la nota final en la escala de 1 a 7. Eso estoy conversándolo con el jefe de carrera, porque a mí me parece que un curso de esta naturaleza, que es metodología de la investigación, es más bien formativo, no es un asunto de memorizar cosas. Y eso es lo que me lleva a mí a intentar trabajar con cosas que van a ser de utilidad para el futuro de ustedes. Y vamos a hacer cosas. Y me interesa que se hagan y que vea que se hagan. El tema que para algunos de ustedes suscitó interés fue el de los paradigmas. Y bueno, vemos nosotros la realidad, no solo los científicos, sino que la gente ve la realidad de acuerdo a los paradigmas que se van construyendo del mundo. Y eso es una cuestión compleja, porque nos cuesta mucho cambiar los paradigmas. Y el drama de Gregorio Mendel fue que él se adelantó a su época. Pasa mucho con los genios, se adelantan y nadie los entiende y los valoran después de muertos. Y entonces la ciencia ha ido avanzando a través de el cambio en que nuevos paradigmas reemplazan a los viejos paradigmas. Si uno trajera a un antiguo científico al presente, no entendería nada, ¿no? Porque usamos otros paradigmas. El paradigmas son como lentes con los que vemos la realidad. Y el ciclo es, en una época hay cierto paradigma, esto con el avance de la ciencia entra en crisis en algún momento porque hay nuevos datos, nuevas estrategias, a alguien se le ocurre un nuevo modo de explicar las cosas, hay una revolución científica y esto ocurre eventualmente de modo muy rápido y llegamos a un nuevo paradigma. En la clase anterior hubo cierto interés en que les hablara más de paradigmas y durante las clases vamos a ir incorporando estos paradigmas que en el link que les comparto. Hay un autor que sugiere que en biología han habido 4 grandes paradigmas
Y cada uno de ellos los iré desarrollando en su momento para que tengan ustedes algunos elementos históricos. Uno es la teoría de la evolución de Darwin, la teoría celular que fue necesario de desarrollar para entender a Mendel. Y eso va a ocurrir con el descubrimiento, el desarrollo, el invento del microscopio. Y recién a comienzo en 1900 empezó a haber evidencias de microscopía potente que fueron el piso sobre el cual se pudo entender lo que había sugerido Mendel en 1860. Que es la que estamos mirando a grosso modo. Y el otro es la teoría de la homeostasis, que es el descubrimiento que los sistemas biológicos, ecológicos, tienden a permanecer en ciertos equilibrios. Y entonces, en el caso nuestro, nosotros tendemos a una homeostasis que nos permite tener más o menos 36.5 grados de temperatura, un cierto pH sanguíneo, es decir, ciertas funciones que permanecen en estado estable, en un cierto equilibrio. Y vamos a ir entonces en las clases desarrollando algunos aspectos de ciencia que es bueno que los conozcan y desarrollando estos paradigmas que permiten entender la biología del presente. Y también nos vamos a adentrar en los paradigmas que están emergiendo. Tal vez el más notable es el de la sustentabilidad. Entendería una Tierra, un planeta, sin que pongamos ahora la atención en la sustentabilidad del planeta, que es lo que estamos poniendo en riesgo. Bueno, volviendo a lo que comentábamos en la clase anterior, Mendel lo que hace es usa un buen modelo, una buena especie. Todos tenemos una especie regalona. En mi caso, cuando yo comencé a interesarme en el ámbito de la biología marina, me gustaron mucho los peces. Y todo lo pensaba en peces. Lo que me hablaban, de lo que me hicieran clase, yo lo aterrizaba en la especie que era, por ejemplo, la merluza. El congrio me interesaban, la cabrilla. Y posteriormente fui encontrando otros materiales, otras especies en las que me empecé a hacer preguntas, como la ostra, en fin, los locos, los choritos, en general especies que se comen. Y en este caso, este cura encontró un buen material que es la arveja, que tiene la particularidad, ¿no es cierto?, si recuerdan de la clase anterior, que se autofecunda, pero que a través de un artilugio que desarrolló Mendel, se pueden hacer cruzamientos dirigidos. Con una tijera se abre la florcita, que es una flor tipo perrito, se toma polen de una flor o de la misma, bueno, en el caso de autofecundación se deja nomás autofecundar, pero en los otros casos de cruzamiento cruzado, se toma polen de una planta y se fecunda a los pitilos y los óvulos de la planta madre receptora. Usó 7 caracteres, 7 rasgos. Estos rasgos tenían estados en que se veían alternos: liso, rugoso, amarillo, verde, púrpura, blanca, etc. Y lo especial, lo notable es que de las formas parentales, que hoy sabemos que son homocigotas en la jerga contemporánea, se cruzan entre sí homocigotas de alelos distintos, generaban un F1 con uno solo de los rasgos presentes. Eso fue notable, y lo que él entonces hizo, y durante el curso vamos a estar usando este esquema del ciclo de investigación que ustedes al final del curso van a dominar: el fenómeno o el problema, la pregunta, la hipótesis,
el diseño, montaje y ejecución de los experimentos, la obtención de datos, el análisis de los datos, que se llaman análisis de resultados, que está actualmente muy acoplado con análisis estadísticos, es fácil para tomar decisiones, usamos la estadística. Y esto genera nuevo conocimiento y entonces es una rueda magnífica, un ciclo en que un problema resuelto lleva a otras preguntas y así va avanzando esto. Si esto lo aplicamos a la metodología mendeliana, el fenómeno que le interesaba a Mendel era la herencia de los caracteres de los 7 rasgos de la arveja. La pregunta es, bueno, ¿qué color se espera al inicio de su investigación si uno usa polen de una planta con pétalos blancos para fecundar una planta púrpura y viceversa? La hipótesis primaria de la época, que era el paradigma, es que la herencia de algún modo era mezcla. Era una mezcla de algo que no se sabía cómo ocurría. Mendel ejecuta sus experimentos, que en el fondo son cruzamientos cruzados entre una cepa parental y la otra cepa parental. Para poner a prueba la hipótesis de que los progenie, que él llamó F1, hijos 1, filial 1, y entonces los resultados se le llevaron a que le permitían rechazar la hipótesis de que la herencia ocurría por mezcla. Y esto es para la época muy nuevo. Nadie se había percatado de esto, que era una planta tan común, la arveja, que incluso actualmente uno de los alimentos principales en la tierra son las arvejas. Bueno, esto lo llevó a preguntarse cuál es la explicación. En la búsqueda de esa explicación, entonces, bueno, si tengo la F1 y dejo que se autofecunden, ¿no es cierto? ¿Qué espero entonces de los F2, es decir, los hijos de la F1? Y la hipótesis es que debieran al menos, hipótesis así primaria obvia, es que van a mantener el color de los F1, de los padres F1. El diseño del experimento fue simplemente que se autofecundaran y en todos los casos apareció el otro rasgo perdido. Y eso fue notable. En la época esto hubiera llegado hasta allí y no hubiera existido una explicación. Bueno, Mendel ingeniosamente empezó a darle vuelta e inventó un modo de explicar los resultados. Y ese invento, que fue un modelo mental inicialmente, estaba creando la nueva genética. Y la nueva genética, en el fondo, la nueva genética necesitaba la existencia de factores que actualmente conocen como genes. Lo notable es que él inventó esto. No es que en esa época hubiera incluso evidencias a través de los estudios de las células. Fue un invento. Un modelo en general es un invento que se hace que permite explicar algo. Y lo otro notable es que en física, si bien ya se estaba haciendo, que se medía y contaba, qué sé yo, en biología no se hacía. Y entonces él midió, contó las plantitas en función de las características que presentaban, estimó proporciones y generó una nueva modelo inicialmente, que después se transformó en la teoría mendeliana, que es válida hasta la fecha, con la existencia de genes y cada uno organismos diploides portando 2 versiones, la del papá y la de la mamá. Por ejemplo, si lo aplicáramos
y esto lo saben ustedes, los cromosomas sexuales, si uno tiene XX para una mujer, entonces un X viene de la madre, el otro X del padre. Y el caso de los machos, XY, el X puede venir de la madre, necesariamente de la madre, y el Y viene del padre, porque en nuestra especie el Y lo portamos, el cromosoma Y, solo los varones. Y eso en la época de Mendel no se entendía. Este tipo está loco, se rayó. Bueno, y con esto construyó, cuando se redescubren las leyes de Mendel, se generan estos cuadritos que son los cuadros de Punnett. Y entonces la interpretación de los primeros resultados de Mendel fueron, bueno, en el lenguaje contemporáneo, unas cepas eran homocigotos dominantes, las otras recesivos, al tener la F1, que en el caso de los pétalos eran púrpuras, los F1 eran heterocigotos, pero con el rasgo, uno de los rasgos dominantes sobre el otro, y por lo tanto se veía solo uno de esos rasgos. Y cuando se deja autofecundar a los F1, aparece esto, que por ejemplo en el caso de liso y rugoso, en un cuadrito de Punnett, llevaba la proporción 3:1, que era la proporción que él más o menos observaba en cada uno de los 7 rasgos. Y con eso Mendel estaba validando un invento, que fue un modelo, que se descubrió en 1901 y que es la conocida actualmente como teoría mendeliana de la herencia, que hasta la fecha es válida para rasgos que son de herencia mendeliana y que funciona, como les digo, hasta la fecha. Por otro lado, el modelo que nosotros usamos se puede representar en un círculo que está el fenómeno, la pregunta, los experimentos, el análisis de datos y análisis estadístico, los resultados y las conclusiones. Esto se publica, genera nueva información y lleva nuevas preguntas. Y por eso que cuando uno está trabajando en un fenómeno con preguntas, es muy importante ir a hacer una revisión bibliográfica. Por lo tanto, el gasto inicial de tiempo es hacer una revisión bibliográfica. Y vamos a empezar espero enviarles yo un requerimiento que me puedan informar qué problema eventualmente les interesaría a ustedes profundizar, trabajar, y que los oriente a las investigaciones que tienen que hacer en los próximos semestres. Y con eso empezar a hacer revisiones bibliográficas orientadas a los intereses que ustedes me manifiesten. Ahora, cuando a este círculo le agregamos lo que está haciendo Mendel, es lo que actualmente llamamos método hipotético deductivo, es decir, hacer investigación en que uno además se apoya en las teorías actuales. Y entonces hay un círculo y otro sobrepuesto externo, que es el influjo o el aporte de las teorías en las que uno busca apoyo. Y entonces las hipótesis las puede basar en esas teorías o modelos, pone a prueba sus experimentos en función de hipótesis que están enganchadas en teorías. Bueno, hay análisis de datos y estadística, y los resultados y conclusiones ayudan a resolver el problema, pero al mismo tiempo a verificar que la teoría está funcionando, porque eventualmente, como en mi caso, en las publicaciones que he hecho con la forma y la densidad afectiva, ahí hay la emergencia de una potencial nueva teoría del espacio, en fin. Y eso lleva a nueva bibliografía, y así entonces, al mismo tiempo que se hace investigación, se están haciendo nuevos aportes teóricos. Y cuando lo que se remueve es un paradigma
ahí se produce la revolución científica y ¡prup! De repente estamos ya en otro paradigma. En mi caso y en mis investigaciones he hecho uso y me he apoyado en la teoría de la evolución que se genera a partir de Darwin, la selección natural también, eso es a partir de Darwin, las teorías de nicho, las teorías de competencia, las teorías de sucesión, de biogeografía de islas, en fin, de depredación, de forrajeo óptimo. Y entonces eso es lo que justifica que ustedes en la carrera toman cursos o asignaturas en que profundizan en estas teorías o ámbitos, de tal manera que al conocer aquello pueden hacer investigación o aplicaciones en función de esas teorías que les permiten ir resolviendo problemas, ya sea prácticos o aplicados o de interés básico. Retomando a Mendel, a ver cuánto rato, porque no sé dónde está el reloj aquí. La idea es no pasarnos de 25 minutos para hacer un pequeño descanso. Vamos a cerrar con Mendel, hacemos un pequeño... entonces, hacemos uso entonces de esquemas de Punnett, en los cuales, por ejemplo, tomando el cruzamiento de los F1, si tenemos dos heterocigotos que se cruzan, entonces hacemos un cuadrito, tenemos los genotipos acá, del padre y la madre, después segregamos los gametos, que cada uno porta su respectivo alelo, y después hacemos en el cuerpo de la tabla, unimos un alelo con el otro, y de esto resulta un de grande, un homocigoto, un heterocigoto y otro heterocigoto, dos heterocigotos y finalmente un homocigoto recesivo. Puesto que hay dominancia, entonces es obvio que la relación es 3 es a 1. Si esto fuera codominancia en que el homocigoto dominante tiene otro fenotipo, entonces tenemos la relación 1 es a 2 es a 1. Si los experimentos y las hipótesis de Mendel las escribimos en términos de sí, entonces, al final del curso ustedes debieran dominar este modo de presentar las hipótesis en términos de sí, entonces. Sí, se continúa con la hipótesis propiamente tal en el caso cuando él cruzó los F1, permitió que se autofecundaran. Sí, los híbridos de la primera generación F1, de los cruzamientos entre líneas puras, llevan las dos alternativas alelos, una dominante y otra recesiva, pero sin perderse ni mezclarse. Entonces, al cruzar estos híbridos, y aquí está el experimento, con plantas de la línea pura recesiva se debieran originar, y entonces contiene el experimento y la predicción del experimento. Debieran originar estos individuos plantas que serían la mitad del tipo dominante y la mitad del tipo recesivo. Claro, aquí lo que estamos es parafraseando lo que él llamó los cruces de prueba, que es tomar un individuo que se supone que es heterocigoto y lo cruza con un homocigoto recesivo. Si eso lo representamos en cuadro de Punnett, si tenemos acá un presunto heterocigoto con un homocigoto recesivo, hacemos la segregación de Punnett acá, segregamos los gametos y del cruce se observa la mitad heterocigotos que muestran el rasgo dominante y la mitad recesivo que muestran el rasgo recesivo, y la relación es 1 es a 1. Y esto fue genial de Darwin porque usó el método hipotético deductivo, es decir, a través de una deducción basada en un modelo que él inventó que resultó ser correcto. Él podía predecir los resultados y de ese modo validar su teoría. Eso está en este cuadrito resumido ahí,
y con ello él confirmó efectivamente cuando hizo los cruzamientos de prueba, efectivamente la mitad fue de un rasgo y la mitad de otro al hacer estos cruzamientos. Bien, descansamos 5 minutos y nos preparamos para aprender a usar el simulador, que espero que les guste porque por una parte vamos a hacer investigación, ustedes van a ser forzados a hacer investigación y por otro lado van a quedar con una herramienta de acceso que les permite aprender genética o recordar lo que debieron haber estudiado en genética incluso desde la enseñanza media, que es bastante poderosa y bueno, nos vemos en 5 minutos. ¿Ya? Ya, profe. Gracias.
Ya, retornando. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, Ya, vamos. Sí, profe. Perfecto. Vamos para allá. Ah, siempre se me va a encollar esta historia. Ahí está. Bien, espero que se vea bien, ¿sí? Bien. Sí, Entonces profe. vamos a introducirnos al método, a este software, que es el simulador de genética clásica de Ben Adam Sick 2020. Yo lo uso desde por lo menos 10 años en distintos cursos. Cuando hacía genética era muy útil porque con este se aprende genética haciendo investigación más que memorizando. Entonces es un método ideal para crear la mente y entrenarse uno mismo en investigación. Vamos a generar, y se generan en la tarea que les doy ahora, poblaciones para 3 especies. Una planta que es Arabidopsis, que se autofecunda, que es similar a la arveja. Una mosca, que es una drosófila, que tiene fecundación cruzada con machos y hembras, y ratas, mouse. Para cada una se tienen 3 poblaciones problema, y hay varias anteriores, 2, 4, 6 de ejercicio. Y en cada situación, mediante experimentos dirigidos, ustedes van a tener que poner a prueba hipótesis que permitan, hipótesis 1, si tienen base genética o ambiental. Por ambiental, los genetistas entendemos algo que no tiene base genética. Todo lo que no tiene base genética lo llamamos ambiental. Incluso hay ya más avanzado interacciones, genotipo ambiental, en fin, pero eso es para capítulos posteriores de la investigación en genética y ecología. Y sí se encuentran evidencias que el rasgo tiene base genética, entran a la hipótesis, al árbol de hipótesis que se arma, eso es propiamente el método hipotético deductivo. Uno arma una red de preguntas y las va resolviendo y va haciendo pasos de bifurcación. Si esto evidencia, en este caso, que es el ambiente o lo genético, si es el ambiente, en términos experimentales va hacia, por ejemplo, uno quiere mejorar la tasa de crecimiento de un pez en acuicultura o qué sé yo. Entonces, si es el ambiente el que determina ese rasgo, nos vamos por manipular el ambiente, mejorar la temperatura. Pero si es lo genético, vamos a las investigaciones, qué aspectos genéticos es lo que explica ese rasgo. Entonces, si encontramos que hay base genética, porque si es solo base ambiental, el problema está resuelto. Porque para ello requeriríamos hacer otro tipo de experimentos no genéticos. Pero si hay base genética, en este estado de la problemática en investigación 1, entonces hay 2 mecanismos que pueden acceder ustedes, que haya dominancia recesividad, y alternativamente, hipótesis alternativa, que el mecanismo genético es de codominancia. Bueno, esto queda ahí para ustedes. Aquí están las 2, 4, 6, 7, 8,
9 poblaciones, dominante 1 y dominante 2, para cada una de las especies, en el fondo tienen 9 por 3, 27 poblaciones disponibles. Dominante 1 es, tienen acceso al fenotipo y al genotipo. En dominante 2 solo tienen acceso al fenotipo. Ustedes tienen un dato para ese caso que el mecanismo de fondo es dominancia. Y entonces la idea es que ahí ejerciten ustedes cómo a través de cruzamientos e hipótesis y preguntas en torno a lo que vayan haciendo, van juntando elementos que le permiten efectivamente demostrar que ese es un rasgo de genética mendeliana de tipo dominante. Después está el mecanismo de codominancia con la población codominante 1, en la que tienen acceso al fenotipo y al genotipo, de tal manera que ahí haciendo cruzamientos, conociendo el genotipo, pueden generar ciertas estrategias que pueden aplicar ustedes en codominante 2, en la que no tienen acceso al fenotipo, al genotipo, solo al fenotipo. Y después el mecanismo que se me olvidó ponerlo en negrita, sin base genética, con 2 poblaciones de prueba, no heredable 1, no heredable 2. En ninguna de ambas se tiene acceso al genotipo porque en este caso el genotipo no corre, no tiene explicación. Entonces estas 3 sirven de ejercicios en cada una de las especies, el planta, la mosca y la rata, y finalmente llegan a problema 1, 2, 3, que van a ser los 3 problemas para la planta, el 4, 5, 6 para la drosófila y el 7, 8 y 9 para la rata. Entonces el informe va a consistir en hacer un informe. Yo ya les subí un ejemplo de cómo estructurar informes, de tal manera que con eso vamos a ir haciendo que maduremos en cómo se redactan informes con ya estructura científica en base hipotético-deductivo. Jugando van a aprender esto y van a transformarse en capos. Bueno, ¿cómo comienza el CGS Lab? Hay una dirección acá, hacen clic allí y acceden a este que es la nueva ventana. Antes había otra, esta no usa Flash. Y van a tener 3 alternativas. Entrar a una cuenta, que es la que vamos a... Y ustedes pueden, si quieren, entrar a las otras, estudiar una población y crear su propia población, en este caso de drosófilas. Son entretenidas como oportunidades de jugar ahí, en fin. Entonces vamos a ingresar a una de las... Dígame. Escuché algo por ahí. ¿No? Ya. Pensé que alguien me estaba haciendo alguna acotación que espero que la hagan eventualmente. Vamos a entrar entonces, clic en Login to your account, ingrese a su cuenta. Y aquí tienen 2 opciones, nuevo estudiante o estudiante que regresa a ejercicios o cuentas que ya están siendo trabajadas. La primera vez uno ingresa a New Students y clic voy a hacer yo ahí y entramos entonces a este menú, esta pantalla, y vamos a ingresar a New Student. Clic y entonces como nuevo estudiante me pide la identificación del curso U-ANTOF GEN, esto se puede escribir en minúscula o mayúscula, da lo mismo, que es la cuenta asignada que yo en la que pago a la universidad. Y en este caso la cuenta
son 3 inicialmente. Ejemplo planta para la cuenta para trabajar en Arabidopsis. Ejemplo mosca para trabajar en las poblaciones de Drosophila que les armé. Y ejemplo rata para entrar a los ejercicios con el ratón o la rata. Hacen clic en Submit e ingresan a esta pantalla en que les pregunta si ustedes van a trabajar por sí mismos, solos. En este caso yo voy a hacer la opción, voy a trabajar solo, pero ustedes, cada uno puede entrar a ese modo si quieren hacer ejercicios en cada uno de estos. Pero cuando trabajan en grupo, tienen que construir una que es para trabajo en grupo, si es de 3 o de 2 estudiantes. Si es 3, hacen clic en 3, les va a pedir el nombre de ustedes 3. Y esa cuenta es la cuenta a la que tienen que remitirse para el informe. Ojo que el programa está hecho para que en cada caso, si trabajan solos, eventualmente las reglas que funcionan internamente pueden ser distintas a las que van a ocurrir cuando trabajan en grupo, es decir, no es el mismo tipo de mecanismo, en fin, o incluso rasgos que eventualmente se trabajan. Entonces, el acuerdo es que cuando ustedes trabajan en grupo, entran, cada grupo genera su propio grupo de trabajo con los nombres que incorporan, y a esa se remiten. Entonces, cuando trabajen con esa que es la cuenta del problema de grupo, la idea es que se conecten vía Zoom o vía ¿cómo se llama este sistema de Microsoft? Y la trabajen entre ustedes. Uno, entonces, no se puede entrar simultáneamente a una misma cuenta. Entonces, en ese caso, una o uno de ustedes hace de anfitrión, entra al sistema y se comparte la pantalla entre los otros que van dando opiniones, van tomando notas. Y a la siguiente sesión otro asume la coordinación y el manejo del software, y de ese modo entonces se puede trabajar en grupo sin ningún problema. Entonces voy a entrar como trabajar solo, clic. Me pide entonces el nombre. Bueno, Ricardo Guinness, ejemplo. Ojo que eviten usar acentos y ñes, porque esto está hecho en gringo, Holandia. Entonces la ñ no las reconoce y desaparece. Entonces, si yo le pongo con ñ, lo registra como guías. Y si le ponen, por ejemplo, algún nombre con acento, María con I de acento, la I va a desaparecer. Entonces va a aparecer como Mara. Bueno, Ricardo Guinness, ejemplo, continúo. ¿Ya? Bueno, lo que va a ocurrir ahora es que me asigna entonces un código, un password, que yo lo tengo que registrar. De hecho, lo tengo registrado acá, LXNPM. Ejemplo planta, rayita, LXNPM. Si ustedes por allí ingresan con ese código, van a entrar a esta cuenta en donde ya he realizado algunas cruces, en fin, como ejemplo. De tal manera que registro, si la pierden, me tienen que mandar un mail. Oiga, profe, se nos perdió el password. Y entonces yo accedo al sistema y les mando la password. Yo tengo acceso a esos datos. Bien, acá está la pantalla, ¿cierto? Con las 7, 8, 9 poblaciones. Entonces, acá arriba, Classical Genetic Simulator, la identificación del curso, UAntofGen,
el código de acceso, ejemplo, planta-LXNPM, y el estudiante Ricardo Guiñez. Si aprieto logout, salgo del sistema, y si inicio cruzamientos, start cruising. Puedo iniciar en dominante 1, en que accedo a los genes, a ver los genes, dominante 2 que no, codominante 1 que sí accedo a ver los genes, los genotipos, codominante no, codominante 2 que accedo solo al fenotipo, no heredable 1, 2. Y pueden desde ya ver problema 1, problema 2, problema 3, ¿ya? Tomar nota para tener una idea de la problemática general que les plantea. Y antes de seguir en ese problema 1, 2, 3, hagan los ejercicios en las poblaciones anteriores. Bueno, iniciamos el cruzamiento, start crossing, y entonces dice nueva población salvaje. Usted en el fondo toma semillas de la naturaleza y hace crecer con semillas de la naturaleza 100 plantas de Arabidopsis y ponen la atención en este caso a los cotiledones que se están segregando entre los individuos, y usted decide llevar a prueba cruces con estas plantas para aprender más acerca de estos fenotipos y cómo podrían ser heredados. Ups. Listo. Se generan las 100 plantitas que en esta primera pantalla, a la atención que tenemos acá 3 ventanitas. Your pots, pots es almácigos. Entonces el nombre de ese almácigo es W, wild, y hay 100 plantitas que están numeradas del 1, 18, 19, 36 hasta el 100. Ese es un número único. La planta 1 va a ser esta, la 2, la 3, etc. Después, entonces, tenemos una ventanita acá a la izquierda, una ventana central que la vamos a ver con detalles, y aquí abajo permite tomar, hacer notas, hacer observaciones, qué sé yo. Y una área a la derecha, que es en donde van a aparecer los individuos que están cruzando, con 2 subopciones arriba, grabar y salir. Cada tanto tiempo ustedes, por favor, graben. Porque si no graban todo lo que han hecho, no queda registrado y se pierde. Así que de tanto en tanto ustedes vayan grabando. Show details, acá en medio, en muestra detalles, si le hacen clic, les va a mostrar los detalles, los procedimientos mediante los cuales se produjeron los individuos del almácigo W. Cada almácigo va a tener una designación, nombre o número. Y aquí a la derecha abajo, View All Data, hacen clic y les muestra todos los cruzamientos que han hecho hasta la fecha. Tanto Show Details como View All Data son archivos o información que ustedes pueden copiar y pegar en un Word, por ejemplo, para ir generando historias de lo que hicieron. Para el caso de que ustedes salieron de la cuenta y deciden posteriormente volver a entrar, entonces para ese caso es que está esta opción de estudiante que retorna a un ejercicio. Al hacer clic allí, le pide cuál es el código, la password de la cuenta, y apretan y continúa. Bueno, volvemos a la población salvaje que tenemos, en un almácigo ahí donde crecimos esas plantitas, y en acá, sortear por, aquí hay opciones, ver por organismo, en fin, entonces aquí estamos ordenando por el número del individuo y vemos
los organismos ahí sin fenotipos. Si apretamos a clic acá en el menú de sortear por, sale el rasgo cotiledones, en ese caso lo traduje yo, pero en muchos casos están en inglés. Entonces me hace una descripción que hay 26 cotiledones puntudos y 74 redondos. Bueno, esto es el típico caso de dominancia-recesividad. Bueno, sabemos que estamos en ese caso. Y ya tenemos el dato que el rasgo cotiledones tiene dos fenotipos, puntudos y redondos. Sí, aquí en la opción ver, yo hago clic y selecciono la opción alternativa, aparecen visibles entonces los fenotipos puntudos con ese genotipo, que serían homocigotos recesivos, y acá están los 74 porque acá se permite, yo permito que ustedes vean los genotipos, ven los fenotipos redondos con individuos que son homocigotos dominantes, dominante, acá heterocigoto, homocigoto, 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 heterocigoto y así sucesivamente. Bueno, decido hacer cruzamientos ahora, por ejemplo, esta que es la plantita número 4, con el cotiledón puntudo, que sabemos que son homocigotos recesivos, si le hago un clic y otro clic, me aparece acá a la derecha, entonces, el mismo individuo, porque estos se pueden reproducir, eso no es posible de hacer en mosca y en rata. Ahí, tienen que fijarse en cruzar un macho con una hembra, en fin. Y aquí nos está avisando, ojo, que aquí hay un autofecundación. Ok. Y se está cruzando el 4 consigo mismo, es decir, se tomó polen del mismo individuo para cruzar óvulos del mismo individuo. Los cotiledones son puntudos en ambos casos y hacemos clic en autofecundar y ok. Los hijos de este, que ya son la F1 para este caso, los asigna al POT1, al almácigo 1. Aquí están el 101, es decir, siempre van asignándose nuevos números, después el 200, el 300 y así sucesivamente, cosa que el individuo tiene un propio root, un número. Entonces este va del 101 al 200. Si yo hago clic en sortear por y ver por cotiledones, se ve que todos los hijos son puntudos y todos son homocigotos recesivos, que es lo que se espera cuando uno cruza dos individuos que son homocigotos recesivos. Ok. Acá voy a tomar del otro fenotipo, el primer individuo que es el 1, le hago clic, clic, y aparecen acá entonces el mismo individuo que se cruza, pero que tiene otro fenotipo, el redondo, le hago clic a self cross, autofecundarse, y ¡proc! He hecho clic en acá y acá para tener una... entonces, veamos. ¿Qué es lo que hicimos acá? Tomamos, estoy repitiendo lo que hizo inicialmente Mendel, tomar individuos homocigotos, dominantes y recesivos, de tal manera que el POT1 representa a una línea pura y el 2 a otra línea pura, en este caso, solo homocigotos dominantes. Ok. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a tomar el 101, clic, del almácigo 1, que son homocigotos recesivos, y lo voy a cruzar con
me voy al pot 2, con el individuo 201, clic. Entonces tengo un parental 1 que es homocigoto recesivo, con un parental 2 que es homocigoto dominante, y las cruzo. ¿Qué tengo? Es lo que encontró Mendel, y en su modelo entonces finalmente todos son los hijos acá, los F1 son todos heterocigotos. Ahora voy a tomar al primer individuo que es el 301, clic, clic. Voy a hacer una autofecundación del individuo 301 que es un heterocigoto, lo cruzo, clic acá en self cross y llego a esto que es notable, ¿no es cierto? Más o menos 75, ¿cuánto es? 75% son redondos y en torno a 25% son puntudos, del que es la F2, en la proporción 1:3. Y ahora vamos a hacer uso de algo notable de este software, que es que les permite aplicar estadística, que es una prueba de chi cuadrado. Hacemos clic en estadística, stats, y nos lleva a la prueba de chi cuadrado. Rasgo a analizar, cotiledones, números observados, 29 puntudos, 71 redondos, y tenemos que ingresar acá en expected ratio, relación esperada. A ver, el rango del fenotipo más abundante es obviamente el dominante, entonces se llevará un 3, y el menos abundante serán los homocigotos recesivos, 1. Por lo tanto, en este caso, la proporción 3:1 se explicita como 1 puntudos a 3 redondos, 1:3. Si yo digo calcule, haga la prueba de chi cuadrado, hace la prueba de chi cuadrado, entonces, si bien observamos 29 individuos con este fenotipo puntudos y 71 redondos, si esto tuviera la relación 3:1 perfecto, los números esperados son 25 y 75. Entonces el chi cuadrado consiste en tomar lo observado, 21 menos lo esperado, al cuadrado, dividido por lo esperado, más lo observado, 71 menos 75 elevado al cuadrado, dividido por lo esperado, se suma, y eso da un chi cuadrado de 0.853. Con un grado de libertad, debido a que si hay dos, estos debieran saberlo porque ustedes ya hicieron genética. Si hay dos categorías, entonces el número de grado de libertad es 2 menos 1, es decir, un grado de libertad. Y eso da una probabilidad de que el azar explique esto de 0.3. Y aquí esto es notable, porque si P, que es el valor de la probabilidad de la prueba, es mayor a 0.05, como está explicado acá arriba, si el valor de P es igual a 0.05 o menor a 0.5, entonces se rechaza la hipótesis de que lo observado sigue las proporciones esperadas. En este caso, el P dio un valor de 0.3, que es mayor a 0.05. Si el valor de P, la probabilidad de la prueba, es mayor a 0.05, en este caso 0.3, entonces aceptamos que lo observado y lo esperado, efectivamente, estamos con una relación 3:1, y esas variaciones que hay entre lo observado y lo esperado se debe al azar. Entonces, el software automáticamente les permite a ustedes hacer las pruebas de chi cuadrado y tomar una decisión. Tienen una hipótesis, que en este caso efectivamente los padres son heterocigotos. Entonces, si los padres son heterocigotos, ¿no? Entonces, si las leyes de Mendel se cumplen para el caso de dominancia, nosotros esperamos una relación 1:3. Y el resultado es que efectivamente la prueba de chi cuadrado les permitió aceptar que efectivamente la relación es 1:3, por lo tanto aceptan ustedes la hipótesis que el rasgo es de dominancia y recesividad.
¿Alguna duda? Esto es re importante, el valor que tiene acá la prueba estadística. ¿Hay alguna duda? Aquí lo importante es el valor de P de la probabilidad final. Usualmente el estándar es que si es mayor a 0.05, que es el 5%, entonces aceptamos la hipótesis, pero si es 0.05 o más pequeñita que ese valor, rechazamos la hipótesis. ¿Está claro, chicas, chicos? Sí, profe, pero acá hay que hacer un informe, ¿cierto? Entonces, como que hay que llevar todo lo que hicimos en este programa a palabras, ¿o cómo? Mira, como les hace historia, ustedes van, primero tienen que, yo les hice les entregué, lo podemos ver luego, hice un esbozo de informe para que vean la lógica que hay detrás. Entonces en ese informe explico, lo podemos ver luego, las opciones que, entonces el software va registrando lo que ustedes hacen. En este caso, aquí a la izquierda, tenemos que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 almácigos. Si me devuelvo acá, acuérdense que ustedes tienen acá en notas, pueden ir escribiendo ahí anotaciones de lo que hicieron. Esto lo hicimos para demostrar que, qué sé yo. Y eso queda grabado en el programa, siempre que lo vayan grabando acá, se ve bien, existe. De tal manera entonces que el mismo software les va permitiendo a ustedes poner notas de lo que van haciendo. De tal manera que para hacer el informe, ustedes se meten al clásica porque van a empezar a generar cruces, esto, lo otro. Y a ver, cuando ustedes hacen el informe, vean el formato, como yo accedo también a la password que ustedes tienen, y ustedes informan de esa password, yo puedo ir a ver esos resultados, de tal manera que ustedes puedan hacer un informe resumido, porque yo tengo a la vista todo lo que ustedes hicieron. Entonces ustedes pueden hacer un resumen. Mira, acá lo más importante fue que para poner a prueba la hipótesis tal y cual, en el POT 10, suponga, está el cruzamiento clave que hicimos entre tal y cual, y que nos dio tal resultado porque el chi cuadrado, qué sé yo, etc. Y para eso es que ustedes tienen 9 poblaciones, 3 son los problemas y las otras 6 son para que ejerciten. Tienen que ejercitar en este software para que vayan ganando confianza. Ahora, en la medida que van ganando confianza en el programa, la cosa se les va a ir haciendo muy fácil y al final ustedes van a ser unos genetistas notables, ¿no? Van a, sin darse cuenta, van a estar dominando toda esta cosa mendeliana que eventualmente la vamos a complicar un poquito en el ejercicio del segundo problema. Entonces, la opción STAT permite aplicar la prueba de chi cuadrado para determinar si las proporciones que ustedes están poniendo a prueba se ajustan a lo esperado. Hicimos la opción 3-1, el valor de P nos permitió aceptar esta hipótesis, por lo tanto, efectivamente, esto es así. Ya, aquí voy a tomar para hacer el cruce como ejemplo del cruzamiento de prueba, un heterocigoto que es el 406, con este que es el 407, es decir, un heterocigoto con un homocigoto recesivo, ¿ya? Que es un redondo con un puntudo,
Y entonces aquí lo que esperamos es una relación de unos a uno. Si yo lo clic, efectivamente más o menos andan cercanos, 45 a 55. Voy a estadística y entonces tengo la prueba de chi cuadrado para estos datos, 45 a 55. Puedo preguntarle, a ver, ¿esto es 1 es a 3? Obviamente no lo es, pero pues veamos si el chi cuadrado funciona. Le decimos calcule y efectivamente, ¿qué dice el valor de P? Que es mucho menor que 0.05, por lo tanto se rechaza que esto obedece a una relación 3 es a 1. ¿Ya? Ok, veamos. Volvemos al chi cuadrado. 1 es a 1, ¿es la proporción? Sí, la hipótesis es correcta, entonces el test de chi cuadrado nos va a decir que efectivamente esto es más o menos. Si fuera 1 es a 1, esperamos 50 y 50 individuos. Pero hay 45 a 55. ¿A qué se debe esa diferencia? Porque no todos los espermios o los polen o los óvulos son fértiles, hay variaciones azarosas, en fin. ¿Y qué dice el p-valor? 0,3. ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis que esto es la proporción esperada para un cruce de prueba? ¿Qué me dicen? ¿Él acepta? Exacto, ¿ves? Entonces el software facilita la pega y en general actualmente todas las pruebas estadísticas ya están, ya sea a través de R, Minitab o otros programas, están a la mano. Entonces hay que aprender a usarlos e interpretarlos. Y la clave es fijarse en el valor de P. Si es 0.05 o menor, se rechaza. Y si el P es mayor que ese valor, se acepta la hipótesis que se está poniendo a prueba. Entonces, veamos. View All Data, este de acá, clic, les muestra la historia de todos los cruzamientos realizados. En mi caso, copié a Word con el nombre Population Summary Dominante 1.2, que lo tienen ya subido. Ahora, la tarea es entregar un informe antes de la clase siguiente, es decir, la clase siguiente es en 2 lunes, ¿cierto? Porque el próximo lunes es la semana de descanso o salud mental, que le llaman ustedes. Entonces, para cada una de las 3 situaciones problemáticas por especie, es decir, 3, 6, 9 situaciones problemáticas, ustedes ponen a prueba si hay evidencias de que las poblaciones problemas son de base ambiental o genética. Y si es genética, si el mecanismo subyacente que explica lo observado es de dominancia recesividad o codominancia. El informe se hace por grupo de 3 o menos de 3 personas y abren una cuenta como grupo para la tarea. Recordar que deben registrar la password para que puedan reingresar sucesivamente a sus respectivas cuentas de trabajo. Me importa que en el informe pudieran resolver los problemas. Si por algún motivo en algunos se quedan atascados, informan lo que pudieron avanzar en estas 2 semanas. Si quieren hacerme alguna consulta, mire, profe, en la cuenta con la password TAN no entendemos esta cuestión de acá. Entonces yo entro, la miro y le digo, porque fíjense, y entonces les explico ah, ah, por mail o por último en alguna conversación por este medio, Teams, los ayudo a ir resolviendo, avanzando, o cualquier duda que les surja, me la hacen llegar. Bueno, eso ya está explicado. Ahora, voy a entrar voy a salir de acá y vamos a entrar al software. ¿Ya? Profe, tengo una confusión.
Dígame, claro que tiene que tener harta. De que dice que hay que poner como si una cosa es ambiental o genético, pero ¿cómo podemos saber cómo si es ambiental? Que por ejemplo, ya yo acá tengo una población de moscas que me salieron como con diferentes genes, pero cómo, no entiendo exactamente cómo decir si algo es genético o ambiental. Ya, vaya, vamos a entonces, déjame entrar a la cuenta. Aquí estamos. Entonces, vamos a ir rápidamente para allá. Uy, siempre me pierdo acá cuando tengo que entrar a... veamos. Qué raro. Me deja abierta cosas que yo no tengo abiertas. Eso es muy raro. Veamos. Bueno, no puedo entrar al... Uy, qué lata, ¿eh? El Teams tiene sus pifias. Veamos. No puedo entrar al software. Es una lata, ¿no? Profe, ¿va a subir esa presentación que nos mostró? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Va a subir esa presentación que nos mostró? Todo está subido ya en Moodle. Ahí está todo explicadito, esto que me está preguntando. Qué curioso que no me acepta, no me está permitiendo que les comparta. A ver, vamos a ir por otro lado entonces. Vamos a ir por otro lado. Ya. Ahí está. Aquí, sesión 3, material de apoyo.
Mira, en la guía de uso del CGS, que ustedes tienen curioso porque me sorprende que ¿ahí se ve? Sí, se ve el PowerPoint, sí. Ya. Es una lata porque una lata. A ver, lo que yo voy a hacer para veamos, les puse ¿qué están viendo ustedes ahora? El Word, Ejemplo 1, ¿cierto? sí. Ya. Sí, profe. Aquí está relatado. El propósito es mostrarte a modo de ejemplo la secuencia de pasos investigativos que he realizado para resolver una situación problemática. Entonces, si ustedes entran a la cuenta ejemplo planta LXNPM y a la población no heredable 1, entonces con eso ustedes siguen este informe, entran a esa password. Desgraciadamente no sé por qué no me deja que vean el programa. La población no heredable 1, y entonces es justamente la pregunta que me estás haciendo. ¿La variación fenotípica está determinada por el ambiente o tiene una base genética mendeliana? Entonces la hipótesis es, tiene una base ambiental, no genética, o alternativamente tiene una base genética. Si la variación fenotípica observada del tipo de hoja tiene una base ambiental, entonces al realizar autofecundación replicada, hay que repetir, de una misma planta con un fenotipo, por ejemplo, elongado, o de otra planta alternativa como redondeada, se predice que no habrá un mismo patrón consistente de variación entre la progenie y las réplicas de un fenotipo, ejemplo elongado o el otro redondeado. Esto es importante porque las leyes de Mendel efectivamente predicen ciertas proporciones que son, por ejemplo, 3:1 o 1:1, y no otro resultado, pero cuando no es lo genético lo que está detrás de esta variación, entonces empiezan a ocurrir otro tipo de resultados que no son esperados. Entonces, a modo de exploración inicial, en la maceta POT 1 se cultivó la progenie producto de la fecundación de la planta 1, que es lo que le mostraba yo en el ejercicio. Entonces, si van haciendo esto ustedes, lo que yo puedo prepararles durante el día de hoy es una PowerPoint con los pasos sucesivos de este informe, ¿ya? De tal manera que entonces pueden ir leyendo este ejemplo de informe para un rasgo no heredable con la PowerPoint, con las distintas ventanas que se van obteniendo, ¿no? De tal manera entonces que lo importante que puedan entender que Mendel, al inventar y lo que usamos actualmente, cuando algo está genéticamente determinado y hacemos un cruzamiento en donde los individuos son heterocigotos, lo que uno espera es, cuando hay dominancia, una relación de 3:1.
Entonces, si sucesivamente un rasgo lo cruzan ustedes mismos individuos varias veces y le empieza a dar, por ejemplo, acá en el ejercicio, cuando tomé la planta 101 y la autofecundé, obtuve 78 elongados, 22 redondeados. Eso está en el pot 2. En cambio, en el otro cruce del mismo individuo, estas son réplicas, y que grabé en el pot 3, en el pot 3, dio 1585, acá 7921, en el otro 7723. Con un promedio 62, qué sé yo, hice los promedios. Después tomé otro individuo, 112, que ahora es redondeado. Lo crucé, lo autofecundé, me dio 70-30, 84-16, 14-86. Entonces digo, se observa que con independencia del tipo de fenotipo de la planta parental, siempre primero se genera individuo con los dos fenotipos. Después, los resultados permiten constatar que no se observa un patrón consistente en la progenie, dado el mismo fenotipo parental. En promedio, la progenie del parental elongado muestra más que redondeados en un caso y que en otro, y entonces lo que sugiere que el fenotipo de la planta parental no influye en los resultados. Es decir, por ejemplo acá, con independencia que sea elongado el papá y redondeado el papá-mamá, digamos que se autofecunda, con independencia de eso, nunca da un patrón consistente en la progenie. Y entonces yo le muestro algunas pruebas estadísticas ahí para... por lo tanto, cuando hacemos experimentos de este tipo, lo primero que hacemos es, al repetir, tomar individuos, cruzarlos, volver a repetir 3 veces o 4 veces ese mismo cruzamiento, y si se repite un mismo patrón consistente con una misma proporción, más o menos aproximada, eso quiere decir que el rasgo tiene alguna base genética, pero si hacer las repeticiones de un mismo cruzamiento varias veces empieza a dar resultados que son aleatorios, distintos, entonces eso dice que el rasgo es ambiental. Y si ese es el caso, ya lo resolvieron. Basta con repetir varias veces un mismo cruzamiento, y si hay una relación consistente, entonces eso está sugiriendo ya, ¿no es cierto?, un mecanismo genético. Si no hay un patrón consistente en las réplicas de los cruzamientos, es ambiental. Si hay evidencia que el patrón es consistente, entonces empiezan a hacer cruzamientos para encontrar, a ver dónde hay un homocigoto, cuál es el heterocigoto. Hay recesividad, en fin. Es cosa de que entren al programa y empiecen a jugar. Para eso están las 6 muestras para que ensayen, para que ganen confianza y entiendan el tema. Y por eso que las poblaciones tienen nombre. En un caso se llama dominancia, y esos, en particular los que tienen el número 2, dominancia 2, en donde no ven los genotipos, es que ustedes intenten, sabiendo que hay dominancia, demostrar que efectivamente la hay. Ya, pero importante es que ingresen al software y empiecen a jugar. Y de ese modo van a ir sabiendo cómo funciona el software, a ganar confianza en lo que se hace. Eso. Segunda vez que me pasa que el Teams no me deja ver algunas ventanas, fíjate. Eso me dejó preocupado. Profe, ¿este Word lo va a subir al Moodle? Ah, ¿Este Word lo va a subir al Moodle? ese está ya. Que no lo encuentro. A ver, dame un segundito, deja ir al Moodle. Deja ir al Moodle.
Aquí viene esta pantalla. Sí, profe. Entonces, Profe, ya la ejemplo. encontré. Perfecto. Ejemplo planta. Slash, ¿cuál era el código? LXNPM. Submit. Ahí estamos, perfecto. Entonces aquí vamos al no heredable. ¿Ya? Vamos al no, comenzamos. Aquí está. Aquí estaba. Si ustedes aprietan Show Detail, les dice que este fue producto de un cruzamiento. Veamos el 2, ya, 3. 3, 4, 5. El 2, veamos, el 2, Show Details, es el cruzamiento de una misma planta 101, que son elongadas, ¿cierto? Después en el 3 voy a detalles. En la misma planta, es decir, hay un cruzamiento, otro y otro. Hice 5 cruzamientos de un mismo tipo. Vamos a la estadística acá. Esto aparentemente estaría sugiriendo que esto es de una proporción 3:1, ¿ya? Entonces yo le digo calcule. Bueno, claro, efectivamente es una relación 3:1. En este caso, en el 2, entonces fíjese que hay más elongados que redondos. Y son cruzamientos de un mismo individuo. El mismo individuo, vuelvo a cruzarlo, pero ahora me dice todo lo contrario, que hay más redondeados y elongados. Eso ya está sugiriendo que aquí no hay un patrón. Porque si yo voy, en el caso anterior, aquí era 3, aquí 1, y efectivamente eso no es 3:1 por ninguna parte porque el P es muy distinto. Entonces, el modo de descubrir si un rasgo, de poner a prueba si es ambiental o genético, que es la primera hipótesis, es tomar un individuo, en este caso el 101, hacer clic, ¿ya? Aquí aparece el 101 y voy a generar un nuevo cruzamiento que lo pone al 10. Entonces, me dio 65 elongados, 35 elongados, pero en el caso del 3 era 15 versus 85, y entonces da resultados que son en sí contradictorios, porque si genéticamente el 101 fuera un homocigoto, solo tendría que aparecer un fenotipo. Pero si es heterocigoto, no hay otra posibilidad, tiene que ser 3:1 consistente. Pero este no tiene consistencia porque el 3 dio más redondos que elongados. En cambio, el 2 dio más elongados que redondos. Bueno, este es el dominante y este es el recesivo, o el redondeado el dominante y este el recesivo. No puede ser las dos al mismo tiempo porque el papá o mamá en este caso es la misma. Entonces cuando tenemos en el caso del otro 2, 3, 4, 5, entonces veamos, show detail del 6. El 6 fue hijo de la planta 100, son hijos de la planta 112, ¿ya? En que son redondeados. El 8, voy a detalles, es hijo del 102, son hijos del 112. Y el 9, voy a detalles, show details, hijos del mismo, de la misma planta. Entonces, si vamos a 6, dio 70 a 30 elongados. En el 8 dio 84 a 16 y en el 9 dio justo al revés. Entonces aquí no hay nada consistente, es como el lote. Y eso es lo que caracteriza a un rasgo que no es genéticamente determinado.
Si aquí quisiéramos avanzar, algo debería tener el ambiente en 8 para que hayan más elongados que redondos. Y el 6 para que hayan, y el 9 para que hayan más redondos que elongados. Pero no tiene que ver con lo genético, tiene que ver con algo tiene el ambiente del POTS 9 que es distinto al del 8. ¿Ya? Es decir, lo que hay detrás no es genética, es ambiental. ¿Se entiende? Sí, profe, me quedó súper claro. Sí, profe. En cambio, entonces, acuérdense, siempre aquí arriba grabar y salir. Veamos, cuando es dominante, me meto a dominante. Primera vez que me voy a meter al dominante acá, ok. O vamos acá, aprieto aquí, estamentos. 17 igual. Entonces voy a tomar este, clic, clic, acá, lo cruzo, son short, y me aparece 86 short y 14 while. Vuelvo al W, tomo el mismo individuo, lo vuelvo a cruzar. Y esto va al POT 2. Vuelvo al W, tomo el mismo individuo, lo vuelvo a cruzar acá. Fíjese que en los tres casos, 86 a 14, más cortos que salvajes. 75 a 25, más cortos que salvajes. 74 a 26, vuelvo a W, vuelvo a hacer el cruzamiento. 4 réplicas. 64 a 36. Bien, veamos. 1. Es la relación 3 es a 1, 3, 1. Calcular. Dice que no. Ok, ya, está bien. Vamos al 2. Estadística. Es la relación 3 es a 1. Calcular. P1, sí. Vamos al 3. Es la relación 3 es a 1. P08, perfecto, sí, también. 4. Es la relación 3 es a 1. Me dice que no, ¿no? Pero anda muy cerquita. Puede ser. Hagamos una repetición del mismo individuo. Luego cruzamos. 5, ya. Estadística. Es la relación 3 es a 1. Calcular. Efectivamente es así. Entonces, pueden hacer una tablita en Excel, como la que les muestro en el ejercicio, 86 a 14. Después el segundo, en la fila de abajo, 75 a 25. 74 a 26. 64 a 36. 70 a 30. Hacen la sumatoria y el promedio total, y es altamente probable entonces que el promedio efectivamente tienda a 13 a 1. A pesar de que hubo algunos casos que se alejaron por la prueba de chi cuadrado, pero sin embargo siempre el corto fue más numeroso que el salvaje. Y efectivamente entonces pueden concluir que el individuo ¿no es cierto? El papá de todos, que es el individuo, el 5, este es el 5, efectivamente es un heterocigoto. Bueno, pueden, si esto es, si esto es heterocigoto, quiere decir que estos otros son homocigotos, los wild. Tomo el 1, lo cruzo. ¿Qué es lo que espero si es homocigoto? Los wild, que todos sean wild. Y efectivamente todos son el 100% wild, por lo tanto, efectivamente puedo tomar de nuevo el número, ¿qué número es ese? El 83, lo cruzo y todos vuelven a ser wild. Por lo tanto,
Incluso puedo tomar un hijo wild, lo cruzo, ¿y qué fenotipo va a tener si es homocigoto recesivo? El mismo. Y efectivamente es lo mismo. Entonces, quiere decir que estos que son shorts es una mezcla de heterocigotos con homocigotos. Entonces podemos ver el segundo caso, que es el 21, lo cruzo consigo mismo. Y en este caso todos son short, quiere decir que que el individuo, que es el 21, es un homocigoto dominante. ¿Y por qué es un homocigoto dominante? Porque tomo ahora un hijo de esto y lo cruzo consigo mismo y también seguirá siendo short. Efectivamente, sí, short. Ahora, yo voy aquí, View All Data, le digo clic y entonces les hace un resumen de todos los cruzamientos que hicieron. Entonces, uno lo que hace acá es los copia, abre un Word, se me perdió el Word aquí, y lo pega. Y entonces aquí está toda la historia de lo que ustedes hicieron. Entonces, la planta 5 con la 5 para generar el pot 1, la 5 con la 5 para el pot 2 y así sucesivamente. Entonces está toda la historia de cruzamiento, incluso los últimos que hicimos. Pero si ustedes se meten y empiezan a jugar, van jugando a aprender a funcionar del modo hipotético deductivo. Sin saberlo van a estar ustedes haciendo hipótesis, deducción y prueba estadística, ¿no? Y al final, después de un par de días jugando, van a ir transformando y aprendiendo, transformándose en expertos en el software. Bien, pues, ¿algún otro comentario? Todo esto está en Moodle, ¿no? ¿Les pareció? Ya, profe, gracias. Yo lo encuentro re entretenido, fíjate. Sí, Cosa de que, Profe, dígame, sí, está bien dinámico el programa. no, está excelente. Y si se entusiasman, a lo mejor tienen genética en simultáneo. sí, yo sí. Sí, yo igual. Entonces yo puedo, aparte de esto, empezar a prepararles ejercicios con poblaciones con rasgos heredados al sexo, ligados, en fin, un montón de cositas para que puedan adicionalmente empezar a través de la estrategia hipotético-deductiva, que es distinto al modo clásico en que se trabaja esto, ¿eh? El modo clásico es a través de la memoria y de cosas, de unos problemas medio raros, en vez de, como este caso de este software que permite uno empezar a hacer cruzamientos y hacer lógicas y hipótesis, deducción, experimentos. Si les interesa lo que se interesan o interesen, me mandan un mail, oiga, profe, ya me gustó. Yo me inscribo para que me empiece a mandar ejemplos de otros temas de genética, pero siempre he pensado en la lógica de que estamos en metodología de la investigación, aplicando el método hipotético deductivo, que es el método de investigación contemporáneo que hacemos. Entonces matan dos pájaros de un tiro. Se van a ir transformando en expertos, investigadores, y algo de genética pueden ir aprendiendo. Bien, pues, nos vemos en 2 lunes. Cualquier duda, no duden en mandarme mail si se quedan trancados por ahí en entender algo. Oiga, no entiendo nada de esto. Mire, este es mi password,
Fíjese en el pot o en la línea, o qué sé yo, número 4. Y yo tengo mucha paciencia en eso y entusiasmo para meterme y decir, claro, fíjate que pum. Bien, pues, espero que se entretengan. Ya, profe. Ya, Felipe. Ya, profe. Nos Ya, vemos. Romina. Ya, chao. Ya, profe, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, profe, cuídese. Chao. Igual, Chao, profe, que chao. esté bien. Chao.